En el tercer capítulo de los coros caídos, hoy, nos acercamos a las dominaciones, el coro del gobierno celestial. No como quien nombra una jerarquía distante, sino como quien roza, apenas, una autoridad antigua, encendida todavía bajo la ceniza. Dos demonios de la Goesia declaran haber pertenecido a este coro, Paimon y Marcosias. Y así, el mando que fue alto, aparece entre los nombres de la caída. Según Pseudo Dionisio, las dominaciones significan una elevación libre de toda servidumbre, una superioridad sin tiranía, vuelta hacia el verdadero señorío. Gregorio Magno lo dice más simple, se llaman dominaciones porque los demás coros les están sujetos en obediencia. Eran, pues, el coro del mando justo. Veamos, entonces, en qué se convirtió ese mando cuando cayó. El noveno espíritu es Paimon, un gran rey, muy obediente a Lucifer. La Goesia dice que es del orden de las dominaciones. Este es su sello. Aparece con corona, sobre un dromedario, precedido de música y trompetas. Enseña todas las artes y ciencias, y los secretos de la tierra, da dignidades, y sujeta la voluntad del invocador a la suya. Bajo su mando hay 200 legiones, unas del orden de los ángeles, otras del de las potestades. El gobierno de las dominaciones, vuelto sometimiento de voluntades. El 35º espíritu es Marcosias. La Goesia dice que fue del orden de las dominaciones. Este es su sello. Aparece primero como una loba feroz con alas de grifo y cola de serpiente, vomitando fuego, y a petición del exorcista toma forma de hombre. Es fuerte combatiente, y responde con verdad. Y confiesa algo conmovedor, espera, tras 1200 años, volver al séptimo trono. La disciplina del gobierno angélico, conservada como fuerza militar, pero vuelta violencia. Hay un tercer nombre, pero exige honestidad, y esa honestidad debe decirse despacio, como si cada palabra pesara sobre la llama. En la pseudomonarquía de Bayer, de 1577, se dice que Balaam es del orden de las dominaciones. Pero la Ars Goesia posterior, tal como se conserva en el manuscrito Sloan, ya no guarda esa frase para Balaam. Y ahí queda la grieta, silenciosa, incómoda, inevitable, una de esas discrepancias entre las dos grandes fuentes que un buen relato no puede ocultar. Así que, con rigor, la afirmación debe quedar velada, pero firme. Paimon y Marcosias lo declaran en la Goesia, Balaam solo en Bayer. 3 nombres, 2 niveles de certeza. La ironía de las dominaciones es, quizá, la más clara de todas. Aquel coro al que los demás obedecían por orden justo, aparece caído, bajo la luz temblorosa de las velas, como el poder de someter voluntades ajenas. Lo que antes era mando sin tiranía, lo que Dionisio describió como autoridad ordenada, se volvió tiranía sin mando divino. La misma autoridad, invertida. Gobierno convertido en coerción. Paimon subyuga la voluntad del que lo invoca, y reparte dignidades como un rey terrenal, no eleva, no ordena, no conduce hacia lo justo, sino que domina. Marcosias conserva la obediencia y la disciplina del soldado, pero ya no como servicio, como violencia y fuego. Así, la dominación caída no gobierna, aprieta. No manda desde lo alto, fuerza desde la ruina. A la luz temblorosa de las velas, queda el cierre de una sombra antigua. Paimon y Marcosias son los 2 demonios de la Goesia que declaran haber sido dominaciones. Balaam lo dice solo en Bayer.
nada más debe añadirse. No afirmamos que los 72 vengan de los 9 coros, la mayoría no declara ninguno. Esta es apenas una reconstrucción documental de fuentes reales, con fines de estudio. Pero el signo resulta grave, el coro del gobierno justo, caído en el arte de someter. Allí donde hubo mando, queda obediencia torcida, donde hubo orden, dominio perdido. Y así se apaga este tramo, no con certeza total, sino con una advertencia. En el próximo capítulo, espera un coro con una ironía todavía más amarga, las potestades, el coro cuya misión era encadenar demonios.